Buenos días, profe. Profe, Buenos días. Muy buenos días. Veo que están juiciositas las 7. María Camila está viéndose. ¿Cómo va mi niña? Muy buen día. Muchas bendiciones para hoy. gracias, amén, profe, lo mismo para ti. Gracias, mis niñas. Harto que lo necesitamos todos. Sí, señora. Nos toca iniciar clase de una vez. A ver qué alcanzamos a hacer con todos los acuerdos que hicimos ayer. ¿Cierto? La negociación que hicimos. Estábamos hablando entonces el día de ayer de muchos temas, dentro de los cuales tenemos ya claro, asumo, la modalidad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿cierto, mis hijas? Sí, señora. Estoy esperando un ratico a María Camila. Ay, ya la voy a admitir. Falta Camila y Juliana. ¿Dónde están estas niñas? Bueno. Ay, no, nene. Ah, bueno, gracias, bebé, por el tema de los apuntes. No, mira que no he podido entrar, esta señora no. Cami, ahí estás hablando. Estoy escuchando y ya te admití. Bueno, mientras intenta la niña, vamos a continuar. Entonces, estuvimos hablando de la modalidad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿cierto? Sí, señora. Son las 10:10. Voy a llamar más bien ya lista. Laura Alejandra. Laura Sí, señora. Alejandra. Sorlali Eliana Sierra. Ella no está. María Camila Rojas. Presente. Hola, Juliana Rodríguez. Juliana no está. Bueno. María Angélica Murillo. Presente, profe. Bien, María Angélica. Roxana. Presente, profe. Y Diana. Diana Casallas. Casallas. Sí, señora. Bueno, entonces continuamos. No me llamaste. Dijimos que íbamos a hablar ahí. Profe, faltó Marcela. Marcela, no la llamé. No, señora. Diana, ay sí, qué pena, Nuri. Cristancho. Pero le había puesto el visto. Dijimos que iniciamos hoy hablando de algunos tipos de mecanismos correspondientes tanto a autocompositivos como heterocompositivos, ¿cierto? Y dije que iba iniciando con la justicia formal. Entonces, ¿a qué tipo de mecanismo corresponde la justicia formal? ¿A cuál modalidad? ¿Ese es autocompositivo, profe? La justicia formal, el juez, el proceso. Heterocompositivo. Heterocompositivos. Recordemos que el heterocompositivo es cuando la voluntad de las partes o una de ellas es que la decisión la tome un tercero. Dejan el asunto allá. Señor juez, hágame el favor. Usted decide, por favor. Entonces, entrando en materia, ese es un proceso costoso, traumático, dispensioso. Logramos y aportamos un poquito para más congestión en el aparato judicial. ¿Y qué conlleva ello? Que las partes, quien se ve afectado, tenga que contratar un abogado
para iniciar ese proceso, porque no lo puedo hacer yo solita, ¿no? Irme para el juzgado y radicar mis documentos que prueban el objeto del cual va a entrar a debates o a litis. Se llama una litis cuando están los abogados confrontados, enfrentados frente a la situación. Entonces contraté a mi abogado, algunos tienen unos porcentajes, otros de una vez dices tanto, deme el 50%, otro de acuerdo a la cuantía, ¿cuánto es? 50 millones. Bueno, entonces voy a trabajar con un 15%, un 20%, bueno, el abogado se lleva gran parte. Entonces, algunos dicen inicio con el 50 o con el 30 y en el transcurso del proceso, en cada audiencia me da un porcentaje, o sea, ya empieza a moverse la plática, porque tienen que pagar papelería, hay que transcribir, escuchar bien a la parte demandante, transcribir esa situación para hacérselo saber al juez. Entonces, eso es un mínimo como para iniciar un proceso según el asunto y los documentos, un paquete de 20, 30 folios. No se dice hojas, sino folios dentro de un proceso. Deben ir numeradas los folios. Después de ello, pasó un tiempo porque el abogado escucha el asunto, de pronto el abogado necesita plática. Hay muchas situaciones en que no le dice a su usuario, no, el asunto no, eso, ¿para qué? Eso no inicia el proceso porque ahí no va a salir a favor, nunca lo van a decir. ¿Por qué creen? Porque primero pagan para empezar el proceso. Porque el abogado necesita plática. Y entonces si de una vez le dice, no, tranquila, eso, ¿para qué inicia un proceso? Yo lo hago, yo soy abogada conciliadora. Entonces yo sí les digo a los usuarios, pues ya agotemos el requisito si el asunto es conciliable. Ya no tienes que pagar un montón de plata, pero ya va a ser un porcentaje mucho menor, dicen algunos abogados de los de la institución universitaria de Colombia cuando se gradúan y van al consultorio, yo les digo, sean conciliadores. Traten de que ese usuario logre conciliar antes de ese proceso. Igual, si es un proceso mínimo de 2 años, si usted va a hacer un cobro, de pronto poco a poco. Hay muchas veces que pierde el abogado, muchas veces, porque el usuario dice, no, yo le voy a pagar a usted si el asunto Profe. sale a favor y de ahí le pago. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, yo te quería señora. preguntar una cosita. Eso que tú dices de que el abogado primero dice que lo hagan por la, pues como entre ellos, antes de llevarlo al espacio judicial, ¿es porque él lo hace de una manera independiente? ¿Porque allá en el juzgado va a tener otro abogado? ¿O él también lo puede, o él también puede ser el abogado allá? Sí, claro. El mismo abogado es el que lo va a representar. Por eso es que vamos a hablar de los asuntos conciliables y no conciliables. Si es un asunto conciliable, algunos abogados como que dicen, no, es que por conciliación de repente llegan al acuerdo y entonces yo qué gano ahí. Exacto. Pero yo les digo, es un proceso de 2 años. Si usted logra unos 10 procesos por conciliación, por acuerdo, no son 20 millones, de pronto 5 millones. Que usted lo logre y si logra unos 10 en el año, mire que le va a ir mejor. Le digo yo a los estudiantes, ya la buena fe y la manera de pensar, pero lo que se busca con los mecanismos es que seamos hoy en día los abogados conciliadores y el trabajo de un abogado es social y social que es servirle y prestarle a la sociedad esas colaboraciones, esas ayudas de que puedan solucionar asuntos que trasnochan a las personas y entonces qué mejor manera de colaborar. Sin embargo, lastimosamente, hay veces pesa más el dinero que un buen acuerdo que debe ser muy recomendado de parte de un Que abogado. la razón. Exacto. Entonces, muchos abogados lo hacen en el consultorio, gracias a Dios, de los mismos estudiantes egresados y logran muy buenos acuerdos. Yo trato por lo máximo en la audiencia
de que lleguen al acuerdo. Insisto, insisto, porque esa es la orden conciliar. Pero ¿qué pasa? En algunos asuntos no llegan al acuerdo. Lastimosamente, en los mismos asuntos el juez pide requisito de procedibilidad, como por ejemplo, yo hablaba del caso de los alimentos, saliéndome del tema un poquito, metiendo un poquito en derecho, los alimentos de mi menor hijo. Entonces, el juez exige que haya un requisito de procedibilidad, que se agote la conciliación a ver si es posible. La señora y el señor no acordaron porque es 1.000.000 de pesos y el señor generalmente dice es que yo tengo otro hogar, yo cuido a mi mamá, mis gastos no me alcanzan, y yo de una vez le digo, ese asunto aquí vamos a hablar de los derechos de menor y no nos vamos a salir del marco de la audiencia. Lastimosamente, si hay más niños, más hogares, todos tienen derechos. Pero aquí es un acuerdo voluntario y trato de que doy todo de mí. Finalmente, si no acuerdan, esa constancia de no acuerdo es el requisito de procedibilidad para que el abogado inicie el proceso. La conciliación la puede hacer la misma persona, puede solicitar la audiencia, la misma persona, pero puede acudir con apoderado. Cuando el abogado es un poquito conciliador, dice, pues agotemos, tratemos por todos los medios. Además le toca, porque es requisito. En otros asuntos no es necesario, pero hay abogados que lo hacen y me parece muy importante para esa descongestión de los aparatos judiciales. Si nos vamos para los asuntos laborales, hablábamos anoche que no es un requisito de procedibilidad la conciliación antes de iniciar un proceso. ¿Es requisito o no es requisito de procedibilidad la conciliación antes de iniciar un proceso ante los jueces laborales? Pregunto. ¿Quién me quiere contestar? Roxana. ¿Cómo es la pregunta, profe? De procedibilidad, agotar la conciliación en asuntos laborales antes de iniciar un proceso ante los jueces laborales. ¿Se debe agotar la conciliación? Pues lo que tengo entendido es que sí. ¿Recuerdan ¿No? con lo que leímos del artículo de la ley 640/39 que se declaró inexequible porque se vulneraban derechos de los trabajadores, porque así habían... Sí, la de ayer. Entonces, no es requisito de procedibilidad la conciliación en asuntos laborales para iniciar un proceso ante los jueces laborales. Lo exigía, recuerden, analizamos el artículo de la 640, lo exigía, pero la Corte Constitucional, que dijo con la sentencia, lo tumbó. ¿Por qué? Porque se vulneraban derechos, se acordaban asuntos que no eran conciliables, como mis prestaciones sociales. ¿Lo recordamos? Esa sería una buena pregunta parcial. Profe, se te escucha cortado. Se entrecortó un poquito tu voz, pero a mí me están escuchando también entrecortada. Laura, María Angélica. Sí, Diana, profesor, baja. ¿me escuchan bien? Sí, profe, Sí, nosotras te profe. escuchamos, pero a veces se entrecorta. A Es que veces dice se que te va tienes el la señal. internet mal. Sí. Ay, mis niñas. Bueno, trataré de poner el mejor tono de voz alto para que me escuchen bien y ojalá no se siga entrecortando. Entonces, quiero que quede claro que no es requisito de procedibilidad agotar la conciliación en asuntos laborales para iniciar un proceso. Bueno, entonces vamos a continuar. El trámite que se debe hacer dentro de ese mecanismo heterocompositivo, como es iniciar un proceso. Dijimos que... ¿Pregunta María Camila? Profe, Estaba notando que dijiste, no es requisito agotar los recursos de conciliación, ¿sí? No es requisito de procedibilidad agotar la conciliación en asuntos laborales antes de iniciar un proceso.
No es requisito. ¿Por qué? Porque Antes de iniciar un juicio, profe. antes de iniciar un proceso Un proceso. judicial ante los jueces laborales. O juicio, bueno, es un sinónimo. Pero antes de iniciar un proceso ante los jueces laborales. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional lo dijo, no señor, no es requisito. Entonces, quiero que se declare cuál artículo inexequible Artículo 39 de la ley 640. de la 640. Exacto, podría preguntarles eso. Entonces, ¿cómo lo dijo la Corte Constitucional? Por medio de una sentencia C, ¿de acuerdo? Sentencia Sí, señora. C, 893 del 2001. 893 del 2001. Y ahí nos explicó la Corte por qué lo declaraba inexequible, por qué se vulneraban unos derechos, por qué se acordaban o se conciliaban asuntos que no eran conciliables, en el ejemplo que hicimos mis prestaciones sociales. Y que se pueden, en un momento dado, no se pueden conciliar asuntos que en lo laboral o en todo, así, asuntos que Toda la ¿cierto? Yo escucho Profe, se escucha entrecopado. Dios mío. ¿Qué? Yo tengo aquí bien el internet, lo que veo, y está todo cerrado, hijas. Tú estabas diciendo Profe, algo. ¿sabes qué dijo el profe? Que si teníamos las cámaras apagadas fluía mejor la conexión. ¿Será Y a verdad? él le funciona esta mañana. Pues si quieres, solamente la profe la deja abierta y Sí, nosotros las... es que nosotros hacemos así y cuando alguien habla, pues se muestra. Porque nosotros, digamos, en la otra clase somos 33. Yo en la noche nosotros somos 104 personas y toca apagar las cámaras porque es terrible. ¿Qué tema está viendo en la noche, María Camila? Estoy recuperando una materia de primer periodo académico, comunicación oral y escrita y tecnologías de la información y la Ay, comunicación. sí, con la doctora Marle Bermejo, creo. No, estoy viendo comunicación con Sandra Forero Ah, y las TIC la estoy viendo con el ingeniero Julio, ay, no me acuerdo, Martínez, ese es el apellido. Jairo Elkin. Martínez. Bueno, no mis me acuerdo. niñas, hagamos el ejercicio, entonces apaguen las cámaras. Apaguen las cámaras y continuamos. Entonces, recordando el tema de ayer, les decía que no se pueden conciliar asuntos que en laboral, ciertos e indiscutibles. Sí, señora. Y sí se pueden conciliar asuntos que Inciertos y discutibles. Inciertos y discutibles. perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que conlleva iniciar un proceso judicial. Después de que ya el abogado tiene listo el paquete que va a radicar en el juzgado, entonces lo folia, lo numera cada uno y debe tener 3 juegos, 3 juegos. Además de ello, debe ir en CD, el escrito ¿En de qué? mano. En CD. Entonces, 3 juegos con su CD. ¿Por qué? Es un juego que queda en el juzgado, es un juego que el juzgado le hace traslado a la parte demandada y es un juego que queda en poder del abogado que inició el proceso. Tiene que madrugar allí a los juzgados, radicar esos 3 juegos, esos de demanda, y demora unos días, mientras se hace traslado. ¿Traslado qué es? Que llega a manos de un juzgado. Los juzgados son numerados. Vamos a ver en manos de cuál juzgado cayó ese proceso. Y pasan otros días, otro tiempito, y le toca al abogado estar yendo al juzgado todos los días para que le digan sí o no. ¿Qué es sí o no? Que el proceso debe ser revisado por el juez, hoja por hoja,
lectura, debe entenderlo, y entonces dice, inadmito esa demanda, porque lo faltan nombres, faltan cédulas, faltan correos, faltan pruebas, y le devuelve todo al abogado. Ahí ya han pasado 2 o 3 meses. Si la admite, de pronto sigue el proceso, entra archivo hasta que llegan la comunicación a la parte demandada, que hay diferentes formas, y entonces el abogado, el demandado de la empresa, hablemos de laboral, entonces debe dar respuesta a las pretensiones del demandante, o sea, del empleado. A través de su abogado está haciendo todo, ¿no? Entonces, se deben numerar las pretensiones. Y el abogado de la parte demandada empieza al 1, no es cierto, al 2, no es cierto, al 3, parcialmente es cierto, al 4, cierto, bueno, numera. Debe contestar, notificarse, contestar la demanda, las pretensiones, y es otro proceso. Y empieza el juez a revisar, y pasan meses, y ya empiezan las audiencias, y bla, bla, y bueno, ahí empieza la litis, y de eso se trata un proceso judicial. Y entonces, ¿qué pasa? Hubo un perdedor y hay un vencedor. Pero el perdedor no queda conforme. Entonces, no, señor, yo voy a apelar. ¿Apelar qué es? Nuevamente inicia el proceso. Me dice en segunda instancia. Y del mismo proceso, pero llega a otro juzgado. Otra vez. O el mismo perdedor. Otro año. Bueno, no sé. Y sigue inconforme. No, señor, me voy para revisión. Que se vaya para la corte. Otro año o más. Y entonces, cada que hay un perdedor, fuera de lo que está pagándole al abogado, debe pagar costas. ¿Costas qué son? Los gastos en que incurrió el vencedor. Imagínense. Y si lo hace 3 veces pierde, pues 3 veces tiene que pagar. ¿Sí ven lo dispendioso? Y fuera de eso quedan enemistados. Porque eso no puede terminar de manera amigable. De eso se trata un proceso. ¿Y con qué termina? Con una sentencia. Eso quiero que lo tengan claro y lo apunten. Entonces, ¿con qué termina un proceso judicial en los heterocompositivos? Roxana. Con una sentencia, profe. Con una sentencia. Entonces, eso ténganlo claro. Ya me está hablando de tiempo, pero continuaré. Yo estoy apuntando aquí justicia formal, heterocompositivos, y colocan sentencia, porque así termina. ¿Cómo les parece? Bueno. Sí, uno dice que las leyes son malas, pero uno no sabe todo el proceso que tiene que llevar un abogado y todos los problemas que tienen los jueces en archivo. O sea, a veces uno juzga, pero uno, o sea, todos estos procesos uno sabe que son demorados, pero no sabe todo lo que tiene que hacer el abogado, el camino que tiene que recorrer para evitar que pierda una demanda. Perfecto. ¿Y qué es lo Profe, peor? es que hasta por un punto, una coma le devuelven todo, ¿no? Sí, por cualquier Si temita. les hizo No, falta un número, un punto de la cédula. sí, por ejemplo, si a mí me demandan y ponen María Lucinda R, ¿sí? Mi abogado, ¿qué va a decir? No, nosotros no nos acogemos porque no conozco a la señora María Lucinda R. Ella es María Lucinda Lozada. Entonces, no aceptamos, no, y empieza y nuevamente devuelven. Lo inadmiten. ¿Por qué? Que yo soy Lozada y le quedó es mal escrito el apellido. El número de cédula. Entonces, los mismos abogados en la litis están muy pendientes de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se gana tiempo. Uno busca tiempo. Eso sucede en los procesos. ¿Qué es lo peor? Conocidos, secretarios de juzgados.
son tantos los arrumes de procesos que de repente el juez dice, 1, 2, 3 de allá, saquemos 5. Tome sustanciador, es un auxiliar de los jueces. Es más, el que trabaja es el sustanciador. Dicen que el que sabe, sabe y el que no es gerente, ¿no han oído? Entonces, el sustanciador es aquella persona que dentro del juzgado revisa los procesos, lee, busca ley, busca normas, por todo lado. Por eso es que inadmite ni admite. Y el juez firma. Entonces, el juez revíseme el sustanciador, coja de aquí 3, coja, y los otros allá están abandonados hace años, todos esos archivos. Entonces, tenemos que pensar en todo eso. Desafortunadamente, muchas veces el abogado tiene mucho conflicto con su prohijado porque usted no hace nada, mire cuántos años han pasado, pero no es culpa, está ya trabado en un juzgado el proceso. Entonces, lo que ustedes han venido diciendo, el trabajo del abogado es bastante dispendioso, créanme. Pero la justicia es muy lenta en ocasiones. Entonces quedó claro el tema de la justicia formal que corresponde al mecanismo heterocompositivo porque la decisión quedó en manos de un juez y esa decisión finalmente va a terminar con una sentencia. Intervino el vendedor, qué pena lo escuchan. Entonces, ¿quedó claro ese punto? Sí, señora. Sí, señora. Dentro de esos heterocompositivos, ¿qué otro mecanismo hay? El arbitraje, profe. El arbitraje. El arbitraje es otro heterocompositivo. Yo voy a ir hablando de los temas porque yo no puedo dejar que ustedes con una exposición hagan una clase, no. Yo hablo, pero la idea es que ustedes, algo que vieron, algo como que quiero verlas también. Bueno, y escucharlas a medida que vayamos avanzando. Entonces, el arbitraje, ese es otro mecanismo muy bonito. Yo diría que el arbitraje en principio, sin que se confundan, es como autocompositivo, pero se convierte en heterocompositivo. ¿Por qué? Tenemos personas, muchos árbitros, por supuesto que ellos en un centro de conciliación de la universidad no hay un árbitro, o de repente sí, pero no es un proceso que se lleve en un consultorio. Eso se lleva en otras entidades. Hay una entidad sin ánimo de lucro que es la Cámara de Comercio de Bogotá. La Cámara de Comercio de Bogotá forma conciliadores, forma árbitros, tiene allí, presta los servicios de conciliación y de arbitraje. La persona que está interesada llama, saca una cita, de acuerdo a la cuantía y unas tarifas, inician cobrándole un valor que debe cancelar, pero dentro de la audiencia puede que el valor que se acuerde en conciliación, por ejemplo, no me deben 10 millones, pero de repente con interés y todo en los 3 meses que pueden llegar a audiencia en Cámara de Comercio, resulta que pagaron 20. Entonces Cámara de Comercio dice, subió la tarifa, porque el acuerdo subió. Inicialmente pagaron sobre 10, pero llegó en 20 millones. Entonces, sube la tarifa. ¿Por qué nombro? Profe, digamos, qué pena. Digamos, en ese caso, una persona, o sea, la persona sí o sí está obligada a pagar porque, pues, obviamente al principio se acordó o sea, una suma de dinero y ya después le están cobrando el doble o el triple. Sí, claro, eso se aclara. Eso se menciona, se aclara. Cámara de Comercio lo aclara muy bien. Da una asesoría, presta una asesoría. Entonces, por ello, es de pleno conocimiento de las partes de que si el acuerdo es superior, dentro de audiencia, entonces se incrementa la tarifa de lo que se cobra. Pero por eso estamos, en algunos casos, los consultorios jurídicos. Sin embargo, en los consultorios se atiende solamente personas de los estratos 1, 2 y 3. Entonces,
hay asuntos de mucha cuantía. Digamos el consultorio, los estudiantes de consultorio jurídico pueden hacer acuerdos hasta unos valores máximo de 40 salarios mínimos, aproximadamente 32, 33 millones de pesos. De repente llega una deuda por más valor, 50 millones de pesos, pero el señor convocante es estrato 2 o 3. En ese caso, como esos acuerdos se registran en una plataforma del Ministerio de Justicia, que ustedes, es bueno que lo sepan, que se llama SICAC, yo se lo mencioné en algún momento, el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición. Esos documentos se registran allí, porque el Ministerio de Justicia se debe enterar de qué tipo de asunto la sociedad está acordando, qué cuantías, qué temas. En el caso de los estudiantes del consultorio, si la cuantía supera los 40 salarios, cuando es el estudiante, registra la audiencia con nombre de él como conciliador. Si se supera el valor, en mi caso, colocan mi nombre, porque ya soy la abogada, y eso está en la norma, ¿no? Entonces lo permite, desde que sea estrato 1 o 3. Cuando son empresas grandísimas o estratos superiores, ya lo deben hacer pagando. Entonces hay muchos centros de conciliación privados. Está la Liborio Mejía, por ejemplo, que ustedes vieron un profesor de la Liborio dando una clase, y está Cámara de Comercio, que es una entidad sin ánimo de lucro. ¿Ustedes saben algo de Cámara de Comercio? Creo que sí, porque me comentaron algo de empresas, que estaban aprendiendo algo de constituir empresas, ¿sí? ¿Quién me Sí, quiere señora. contestar? Bueno. ¿Y qué saben de Cámara de Comercio? ¿Qué alcanzan a contarme de qué se hace en Cámara de Comercio al momento de constituir una empresa? Profe, Allí pues hay, se registra la empresa, creo que la actividad económica que tiene la empresa, eso es lo que hace la Cámara de Comercio, como, sí, qué actividad económica, en qué actividad económica se va a desempeñar la empresa y qué funciones va a prestar. Si es de servicios, si es de, bueno, si es CIA, limitada, comandita y todas esas cosas. Exacto. Y hay unos libros en donde están numerados el tipo de actividad. 45, 42 en mi caso, aparatos eléctricos. Otro número, importación de sistemas de seguridad, cámaras, todo eso. Eso es lo que llaman el SIU, algo así. Exacto, el código sí, que lo utiliza ese mismo código la DIAN. Entonces, estamos de la mano, la DIAN, Cámara de